Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Sofía Cordero Ponce, doctora en Ciencias Políticas, docente universitaria y columnista de Diario La Hora, para hablar sobre la situación política del país, especialmente después de la consulta, donde se obtuvo un mayoritario no. Doctora, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, y ahora buenas tardes. Y yo he visto que algunos medios de prensa la han entrevistado sobre lo que pasó después de la consulta. Muchas cosas se han dicho, si esto realmente era un repudio al régimen o básicamente uno querer dar un cheque en blanco. Usted ya lo ha mencionado, pero antes de entrar a hablar sobre el futuro, quisiera retomar esto y cuáles, pasados estos días, hasta el día de hoy, cómo han ido evolucionando sus conclusiones con respecto al no. Buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes a quienes nos escuchan. Eh, sí, bueno, fue un resultado contundente, aunque no esperado, y pienso que fue un rechazo a varias cosas. Yo me imagino que tiene muchas interpretaciones y muchos sentidos ese voto por el no. Habrá quienes defienden la Constitución de Montecristi, sin duda, pero también hay quienes vieron una falta de certezas, vieron una gran incertidumbre en las propuestas del gobierno, o más bien una falta de propuestas. La única propuesta era ir a una constituyente, pero sin un camino trazado, sin unos postulados claros. Y también creo que hay una gran masa de sectores descontentos con la situación que se vive, con la falta de empleo, la crisis de salud, la educación de mala calidad, los jóvenes en la universidad pública y en las universidades privadas que salen y no encuentran empleo, los mayores que no tienen acceso a una jubilación digna y en general, ¿no? Hay un descontento también con la falta de resultados en seguridad. Entonces, creo que sobraban los motivos o sobran los motivos quizá para interpretar ese no, y más bien lo que faltaba eran motivos para un triunfo del gobierno. A mí me decía un amigo el fin de semana con respecto a lo sucedido, que dentro de todo, pues el gobierno, dentro de lo malo, el gobierno lo que puede aprovechar en el sentido de lo que sucedió, es que ahora sí tiene la tranquilidad para sentarse a gobernar. Y digo tranquilidad entre comillas, Mm, porque si ganaba el sí, el presidente tenía que seguir en modo electoral mucho más tiempo, porque venía la siguiente elección para escoger las listas y luego la siguiente elección para ratificar la Constitución. Y él tenía que seguir mucho más tiempo en este modo electoral que, por un lado, distrae la atención de los problemas cotidianos y por otro lado, el actor político tiene que ponerse, digamos, en otra modalidad. Ahora, como dice León Roldós en un editorial del Universo de hoy, que se titula Lo Cotidiano, él justamente dice lo que usted mencionaba, de que lo primero que toca hacer el presidente es concentrarse en gobernar e intentar que en lo cotidiano haya mejor calidad de vida. Es decir, lo que usted dice, que los resultados que la gente en la calle necesita de mejor educación, de mejor salud y ni hablar del tema de seguridad se comiencen a ver. Entonces, ¿usted cree en eso, que realmente ahora el presidente le toca ya es concentrarse en lo que tiene entre manos y comenzar a dar poco a poco más respuestas a los problemas cotidianos? sin duda ahora le toca hacer eso. Lo que yo no estoy segura es si eso le produce tranquilidad al gobierno. Yo más bien creo que el gobierno empujó las cosas a, a este camino, al camino de la constituyente, y empujó por algún motivo, que es, digamos, no podemos saber a ciencia cierta, pero sin duda se sentía más cómodo teniendo en adelante un año electoral, un año de elecciones de asambleístas, y luego un año de, bueno, no sabemos cuánto tiempo hubiera durado la Asamblea Constituyente, y luego una nueva elección para aprobar o no la Constitución. La pregunta habría que hacerle al gobierno: ¿por qué buscó ese camino? Porque bien podía elegir el otro camino desde el inicio. De hecho, al inicio descartó la posibilidad de una asamblea constituyente, aunque lo había ofrecido en campaña. ¿Por qué retomó ese camino? ¿No? Sin duda hay algunas respuestas que son el bloqueo
de la Corte el escollo que tuvo con la Corte Constitucional en varias de sus leyes y que no estuvo dispuesto a corregir. Porque si accedía a corregir, digamos, podía ir por la línea de las reformas parciales y seguir en esa línea que, a mi modo de ver y luego de los resultados de la consulta, hubiera sido lo más adecuado, pero opté por esta postura, primero con dos marchas que ya polarizaron bastante o intentaron polarizar contra la Corte y luego con la gran decisión que tenía el mensaje implícito de así no se puede trabajar, con esta constitución no podemos luchar contra la delincuencia, que era el mayor argumento, y con uno queriendo saldar ese o salvar ese escollo, ¿no? Esa dificultad de la Corte Constitucional. Sin duda queda ahí un dato es que es importante. ¿Por qué el gobierno prefería toda esa aventura que además generaba, le impedía gobernar durante todo ese tiempo? A mí me genera muchas preguntas. Teniendo una urgencia, una emergencia gravísima en el sector de salud y en el sector de la seguridad, el gobierno optó por concentrarse en una aventura constituyente y en una aventura electoral. Eso a mí me genera muchas dudas de si el gobierno se siente cómodo gobernando. Bueno, esa pregunta es muy importante y quiero, ya que menciona el elemento de la Corte Constitucional, su opinión con respecto al reciente nombramiento del doctor Enrique Herrería. Y hago esa pregunta porque aquí en este programa, algunos invitados, incluyendo mi opinión personal, es que una de las cosas o uno de los errores del gobierno ha sido tener pocas canas en su gobierno. Y si bien es cierto, la juventud pues es bien recibida y hay mucho de bueno en tener funcionarios jóvenes, también hay que valorar la sabiduría, la experiencia, las canas que por algo se ha recorrido más horas de vuelo en la vida. Ese nombramiento del doctor Herrería, habiendo sido inclusive juez constitucional, ¿qué opinión le merece? A mí me preocupa que un nombramiento en sí mismo produzca reacciones tan definitivas. Es decir, sí, es bueno que introduzcan otras figuras, que se abran a otros sectores. Es bueno que después del papel tan pobre que cumplió el anterior secretario jurídico de la presidencia, se lo retire. Sin embargo, se lo pone en un puesto que a mí me parece demasiado clave, que es eh, secretario general de salud, me parece. Tal vez me equivoco con el cargo, pero ahora se anunció que pasa a salud, ¿no? Entonces, es un tema delicado el de salud y se lo pone ahí. Pero hablando del nuevo nombramiento, yo creo que no debemos ser demasiado confiados, y esto no por no ser generosos con el gobierno, pero sí es algo que hay que mirar. Hay que mirar si realmente hay una apertura del gobierno o si ese nuevo nombramiento va a acabar cooptado, no sé, quizá tragado por la misma práctica, ¿no? Entonces, no garantiza nada, a mi modo de ver. Hay que ver, así como el nombramiento de Natalie Morillo en el Ministerio de Gobierno, per se me parece que no nos garantiza un cambio. Hay que mirar los cambios en su día a día, ¿no? Hacia dónde nos puede llevar, porque yo creo que tenemos estamos acostumbrados a reacciones quizá emocionales, momentáneas, y realmente tenemos que mirar el comportamiento de los actores ya en la marcha, ¿no? Ya en la gestión. Si es que significa un cambio, pues genial, y esperamos que sea un cambio hacia la redacción de leyes y la propuesta de leyes en la Asamblea que tengan cierta coherencia y que respeten derechos fundamentales, ¿no? Ojalá sea así. Volviendo al tema fundamental y uno de los aspectos que más nos preocupa a todos, evidentemente, es el de la seguridad. Y la seguridad trastoca muchos elementos de nuestra vida, la economía, la operación de negocios, y afecta sobre todo, yo diría, a los medianos y pequeños empresarios que no pueden darse el lujo pues ni de pagar seguridad ni de irse pues a instalaciones protegidas, etcétera. Pero
En ese ámbito, uno de los argumentos es que se necesitan más herramientas legales para esa lucha. Y una de las cosas que pedía el gobierno era evidentemente lo que se preguntó de forma directa, lo de las bases. Lo de las bases pues ya quedó a un lado. Eso también creó mucha polarización en la opinión pública. Creo que fue, si no me falla la memoria, una de las preguntas donde más alto salió el no. Y la pregunta es qué viene después. Yo veía el fin de semana un artículo en un periódico español que hace referencia a un tipo de dron que que se está usando en el Pacífico y también en Ucrania, producido en Estados Unidos, que tiene la facilidad de poder despegar y aterrizar verticalmente. No recuerdo ahorita el nombre del dron, pero aquí lo tengo anotado. Se llama V-Raya-Bat. Y esa compañía está basada en California, ha tenido pues un desempeño espectacular vendiendo esos drones. ¿Por qué no, si ya no se pudo hacer eso, entendería yo que la ley no prohíbe que haya cooperación técnica con otros gobiernos, incluyendo Estados Unidos, y que se pueda hacer uso de herramientas técnicas como eso para poder vigilar, ver, poder identificar puntos de salida al mar y otros elementos parecidos? O sea, eso sería el camino que nos tocaría recorrer ahora. Exactamente. Y el discurso y la propaganda por la que optó el gobierno, sobre todo para la campaña última, de decir que toda la culpa de la violencia que vivimos, toda la falta de resultados respecto a los índices de violencia que no bajan, ¿no? Y que van en aumento constante, está en la Constitución. Me parece que ya quedó de alguna manera demasiado desgastado, ya fue cuestionado al punto de que se le expresó al gobierno mediante el voto también una postura de, bueno, usted tiene que trabajar con las herramientas Que tiene. con las que cuenta, ¿sí? Con las que cuenta. Y sin duda son muchas. Esa constitución sí debe reformularse en algún momento, pero primero se pueden ir haciendo muchas reformas, enmiendas en el camino. Pero el gobierno también ha demostrado que con la constitución y las leyes que se tiene se puede hacer mucho. El gobierno sí muestra como triunfos, por ejemplo, la captura de cabecillas del narcotráfico, ¿no? Sí muestra como triunfo los operativos que realiza en diferentes territorios tomados por el narcotráfico. Entonces, dejándole de lado esa propaganda que además ya debería ser descartada porque no dio buenos resultados, la gente no le creyó, la gente no se comió el cuento, por decir así. Creo que es momento, así como de empezar a gobernar, empezar a gobernar la inseguridad, ¿no? A gobernar el tema del crimen organizado. ¿Y cómo se gobierna eso? Yo creo que primero tenemos un camino larguísimo que recorrer y con brevísimos ejemplos. El SNAI. O sea, el SNAI tiene que revisarse. Si no tiene, yo soy partidaria de que se elimine, pero mientras se elimina, por lo menos se lo puede reestructurar o darle una función. Ha dejado clarísimo que no puede con la función que se le asignó, con la función para la que fue creado, no es capaz de hacerlo, ¿no? Pero bueno, algo habrá que hacer en las cárceles con ese personal que ahora está de alguna manera, no sé, mirando lo que hacen los militares, Correcto. ¿no? Entonces, hay tantas cosas que hacer en las cárceles, yo creo que empezar por ahí, ¿no? Por ejemplo, empezar por quizá no construir más cárceles, quizá recuperar o poner en funcionamiento real, porque las cárceles nuestras no funcionan realmente, ponerlas en funcionamiento a las que tenemos, ¿no? Con un aprovechamiento de recursos mucho mejor, mucho más eficiente. El tema de Que puertos. además las Para el tema de cárceles, puertos, perdón, ¿sí? que además las cárceles lo que menos hacen es rehabilitar. O sea, aquí entran las personas que entran a Exactamente. las cárceles y que salen vivos, salen aumentados y corregidos. O sea, ya no hay que yo conozca, hace mucho tiempo existía una institución que se llamaba la Confraternidad Carcelaria, que yo asumo que ya no existe, y que tenía recursos para hacer que ellos puedan aprender oficios, capacitaciones, y que alguna persona pueda salir, digamos, mejorado y a buscar trabajo y demás. Entiendo que de eso hoy en día no se hace. Nuestras cárceles son centros de corrupción,
son centros de crimen y son centros de muerte. O sea, ya lograr que nuestros presos no mueran por tuberculosis y no mueran por masacres carcelarias sería un logro que el Gigante. gobierno debería intentar, ¿no es cierto? Intentar, digamos, caminar por ahí y para el cual no se necesita ninguna reforma, se necesita un cambio humano, un cambio de mentalidad, un cambio de objetivos. Entonces yo no veo, a mí me parece que la visión del gobierno, ¿no? De decirnos, bueno, con la constitución no se puede hacer nada, nada más, parecería que ya se hizo todo lo que se podía y que no se puede dar un paso más. Eso sería creíble o sería quizá aceptable si todo lo demás ya se mejoró, si todo lo demás ya se reformó, si todo lo demás ya se volvió eficiente, ¿no? Entonces, yo creo que nos están queriendo mostrar un panorama que no es tal, ¿no? Parecería que ya hicieron todo lo que podían hacer y lo necesario con las herramientas que tienen. A mí me parece que que se ha hecho muy poco, que se ha intentado muy poco, ¿no? O por lo menos los resultados así lo dicen, ¿no? Y en el tema de seguridad también hay un enfoque totalmente insuficiente. No podemos hablar solo de las cárceles, de la militarización de las calles. Se está enfocando solo en la parte de la mano dura y de la coerción y no está enfrentando la prevención, que yo creo que es igual de fundamental o más. Dejar de ser un país que produce jóvenes, ¿no? O niños que son carne de cañón para el crimen organizado. Atender el tema escolar, atender el tema de educación secundaria, atender el tema universitario y atender el tema del empleo. Entonces, es una cuestión mucho más estructural que el gobierno debería empezar a caminar y debería demostrar que está empezando a caminar en soluciones reales y no en promesas de que con cambiar una constitución de pronto se va a acabar el problema del crimen organizado en el Ecuador. Sofía, pensando un poco en el futuro y viendo lo que sucede en el mundo y el Ecuador pues no es ajeno a eso, el mundo moderno lamentablemente se ve que está como en un camino de polarización y radicalización, ¿no? Inclusive Estados Unidos, donde yo viví y estudié en los años 90, no es el mismo país que se vive ahora, donde hay polos muy radicales, muy separados, donde ya no hay puntos medios, donde se odian los unos a los otros. Y en el Ecuador, en la parte política, pensando a futuro, sobre todo que estamos a un año y pico de elecciones seccionales a inicios del 2027. Uno quisiera ver que hubieran más líderes, más actores políticos con distintas ideas, que sea un país más diverso en cuanto a poder tener opciones para tener gente buena que pueda actuar en diferentes cargos públicos, tanto de elección popular como de elección pues, de gobernantes. Y no lo veo, ahora veo es un grupo muy grande liderado por el grupo que está actualmente al mando del Ejecutivo, evidentemente el gran grupo liderado por el expresidente Correa o la RC, y ahí adentro también se ve ahora discordias, ¿no? Y separaciones. Entonces ese panorama no lo tengo claro, pero no me importa un poco lo que les pase a ellos como tal, sino lo que nos pasa al país. Cómo tener un país más diverso en cuanto al ámbito político para poder hacer mejores decisiones y que sea mucho más rica la posibilidad de elegir de cara a unas próximas elecciones. Un tema fundamental y yo creo que el resultado de esta última consulta es algo positivo en ese sentido. Primero, por dos razones puntuales. Evitamos que se distorsione la representación en el legislativo, ¿no? Primero estaba planteada una distorsión para la elección de asambleístas, ¿no? Con 80 asambleístas que hubieran dejado a varias provincias con un porcentaje de población muy alto, ¿no? Totalmente subrepresentadas, ¿no? Entonces, primero logramos evitar eso. Luego también la pregunta de reducir asambleístas iba hacia eso, iba hacia la búsqueda de un sistema de partidos que en lugar de propiciar la participación de mejores y nuevos partidos, lo que hacía era mediante a ver, un argumento populista, ¿por qué quiero decir populista? La gente lo que se esperaba era que reaccione de manera emocional, de decir,
nosotros rechazamos la falta de acción, la falta de resultados de la asamblea. Es una instancia con muy poca aprobación de la gente, con mucho rechazo, entonces esperaban que gane esa pregunta. No ganó esa pregunta o no se aprobó y, y yo digo, es positivo porque primero evitó esa distorsión en la representación, pero sobre todo evitó caminar hacia un sistema que no me gusta decir bipartidista, porque realmente estas son maquinarias electorales que poco tienen de partidos o de lo que cuando se dice bipartidismo en un sistema se piensa, ¿no? Digamos que el bipartidismo tiene unas bases programáticas, dos partidos que proponen caminos distintos. Yo creo que aquí los partidos en el poder, o sea, la Revolución Ciudadana y ADN, son dos tendencias que no proponen cosas demasiado distintas, se parecen mucho en sus formas arbitrarias de manejar el poder y de ejercer el poder, en sus propuestas poco democráticas, ¿no? Más bien bastante populistas y que lo que quieren es acaparar apoyo ciudadano, pero sin mostrar demasiados resultados o argumentos. Entonces, a mí me alivia de alguna manera que no hayamos dado ese paso, ¿no? Primero que se hubiera configurado una asamblea constituyente con el control de estas dos principales fuerzas y muy poca representación, probablemente de una tercera o de unas terceras posibilidades, pero que no caminamos hacia eso ya en la reforma. Bueno, la reforma era totalmente incierta, pero con las dos fuerzas parlamentarias que hubieran ocupado la mayoría de la asamblea, un poco sabíamos hacia dónde hubieran optado. Y por otro lado, el tema del financiamiento de partidos Exacto. también fue vendido de manera irresponsable, me parece a mí, porque lo que se planteaba era quitar el fondo partidario, que si bien ha sido mal utilizado, de manera sin control, para otras actividades, creo que la solución no es eliminarlo, sino establecer mecanismos de De control y control. responsabilidad desde el CNE. Ya, porque ahí le hago una Entonces, interrupción, porque el tema de eliminar, hay gente pues a favor de eliminarlo y otro que no, pero ahí hay dos lados de una moneda, ¿no? Por un lado, el hecho de que efectivamente todo eso cuesta mucho dinero al Estado, dinero que no abunda, pero por otro lado, no tenerlo, el otro argumento es de que solo los que tienen acceso a dinero tendrían una ventaja, digamos, por encima de los que no tienen acceso a dinero. Entonces ahí habrían dos lados de la moneda. exactamente, y sobre todo que digamos que era un poco engañosa la pregunta porque el dinero para campaña no se eliminaba, el financiamiento de campaña. Entonces, se eliminaba un fondo que además reciben muy pocos partidos, no sé exactamente cuántos ahora, no tengo el dato, pero reciben muy pocos porque cumple con los requisitos para recibir. Entonces, era engañosa también en el monto que el gobierno hubiera o que el Estado hubiera ahorrado en ese Y sentido, la no gente era no tenía la claro gran eso, cosa. doctora. La gente no tenía claro que no se eliminaba el fondo para las campañas. No, no, era el fondo partidario destinado sobre todo a capacitación. Entonces, ¿qué mensaje nos están dando? El mensaje real, que los partidos primero no tienen que rendir cuentas en cuanto a si capacitan o no, si llevan a cabo, si ejercitan la democracia interna o no. Entonces, de alguna manera era darles vía libre a los partidos, ¿no? Para que funcionen como quieran, que por lo general no son las vías más democráticas, es decir, no son partidos en estricto sentido, pero era además decirles, bueno, ustedes tienen la libertad, primero, de no llevar adelante capacitación alguna a su militancia, ¿no? Segundo, de no cumplir con requisitos mínimos como partidos para recibir el fondo partidario. Y tercero, para recibir fondos de donde ustedes deseen. En un contexto además, siendo el contexto en el que estamos, ¿no? De que el crimen organizado permea todas las instancias estatales y permea la política y permea sobre todo la política local, aunque también la nacional, pero la política local, era de alguna manera decirles, bueno, ustedes tienen vía libre para financiarse como a ustedes mejor les parezca, ¿no? Entonces, creo que el no
frenó ciertos procesos que nos hubieran complicado aún más la vida democrática y aún más esos pasos que queremos dar hacia un mejor sistema, ¿no? Un mejor régimen. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con la doctora Sofía Cordero sobre su visión de qué es lo que ha pasado en el Ecuador después de la consulta popular. Y yo quería entrar y nuevamente insisto en hablar un poco sobre el futuro y de las cosas que ya tenemos entre manos, porque la realidad es que el pueblo le dijo al presidente, como usted mencionaba, es que tiene que tomar las riendas con las herramientas que tiene y a la velocidad que pueda actuar en ese sentido. Pero hay muchas viejas aspiraciones que tenemos los ecuatorianos de cambios. Hemos hablado tal vez de las más urgentes, como el tema de la seguridad, pero hay otras menos urgentes, pero muy, muy añejadas en los deseos, como por ejemplo trabajar en la descentralización, en que el país pueda tener una verdadera descentralización. Existe la famosa COTAD, pero más allá de su lindo título, creo que no hay una verdadera descentralización en el país. Todavía hay mucha gente que tiene que peregrinar hacia Quito o hacia las capitales provinciales para poder hacer trámites y mendigar trámites, y creo que el país en eso no se ha modernizado. ¿Qué es lo que usted, en su visión, qué deberíamos de hacer? ¿Cómo se podría hacer que este país se vuelva más moderno, más ágil y más descentralizado? Es un gran tema. El COTAD ha sido olvidado. El COTAD ha sido dejado bajo cuatro llaves en el cajón de algunos funcionarios, ¿no? De los gobiernos locales. El Ejecutivo parece también haberlo olvidado. Y yo creo que, a ver, hay varios ejemplos que se pueden dar, pero el más reciente, ¿no? Sobre la falta de voluntad, incluso como el tema no está ni siquiera sobre la mesa. Yo creo que se evidencia, por ejemplo, en la falta de coordinación y de buenas relaciones en términos de gobernabilidad entre el Ejecutivo y los gobiernos locales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el episodio del paro, ¿no? Que ya ha sido muy debatido, yo creo que fue cerrado de manera abrupta, sobre todo la discusión de lo que significó, ¿no? Porque parece que bastaba con decir quién fue el ganador, quiénes fueron los perdedores, como si de eso se tratara Claro. la política y sobre todo el manejo de una crisis de esa envergadura, ¿no? Pero bueno, se cerró, parece el gobierno se declaró ganador, pero ahí quedan muchas cuestiones que analizar. Aparte del descontento ciudadano, que yo creo que también al verse bloqueado de alguna manera, que no pudo ser transmitido ni a través de vocerías que no fueron escuchadas, mucho menos a través de un diálogo, ¿cierto? Lo expresó también en las urnas. Pero para no desviarme, eh, hay un ejemplo cuando el presidente decide trasladar el ejecutivo, las funciones del ejecutivo a la provincia, a la ciudad de Latacunga, ¿no? Y ahí la cabeza, digamos, de las autoridades locales, la prefecta Lourdes Tibán, como ella mismo lo ha dicho, hizo más de 5 solicitudes, si no estoy equivocada, para reunirse con el presidente. Ella salió en los medios, reclamó de alguna manera la falta de diálogo, es decir, que se ocupó la ciudad y no hubo ninguna convocatoria, ninguna señal, ¿no? Ni siquiera formal de interés de anunciarse con las autoridades locales. Ese puede ser considerado un ejemplo quizá muy, muy intrascendente, pero a mí me parece que sí da la señal de cuánto le ha interesado al gobierno nacional
establecer vínculos con las autoridades locales. Creo que también esto está atravesado por conflictos políticos, la pelea con el alcalde de Guayaquil, las tensiones con el alcalde de Quito, otra vez, por estas dos fuerzas políticas que son las que nos gobiernan, ¿no? Tanto desde la Asamblea Legislativa como desde el Ejecutivo, incluso con algunas personas que han sido claves en el correísmo y que están ahora ejerciendo funciones muy importantes en el Ejecutivo, pero también en la Asamblea, como decía, ¿no? Estas dos fuerzas políticas y en lo local. No podemos olvidar que estas dos fuerzas políticas prácticamente se reparten de alguna manera bueno, hasta ahora, sobre todo la Revolución Ciudadana, pero en el 2027 el objetivo de ADN es disputar justamente los gobiernos locales. Y entonces creo que estamos empantanados, no solo en la Asamblea, no solo en el Ejecutivo, también en lo local, en una pelea en esta polarización. Y, y parte de desempolvar el COTAD, me parece, es justamente escuchar los problemas de los gobiernos locales, escuchar las inercias que un proceso totalmente centralizador, ¿no? Cuando se suponía que íbamos a un estado plurinacional, con autonomías, con descentralización, con nuevas figuras y competencias, lo que pasó más bien fue la concentración, ¿no?, de un modelo de gobierno con ciertas figuras de participación previstas en el COTAD, pero que enseguida pasaron a ser parte de una burocracia centralizadora, ¿no? Una burocracia sin capacidad de propuesta, independientemente del poder del Ejecutivo, y que son básicamente procesos formales, procesos que se cumplen, por ejemplo, asambleas para el presupuesto, ¿no? Convocar a la gente para construir el presupuesto en las juntas parroquiales, en los municipios. Se han vuelto meros trámites en donde se convoca a ciertas organizaciones, a ciertos individuos, se firma un acta y con eso parecería que estamos cumpliendo con un proceso previsto en el COTA. Entonces, yo creo que es momento de... Otro de los ejemplos es el nombramiento de gobernadores, ¿no? Me parece que la figura de los gobernadores ha vuelto a tener más presencia justamente porque el Ejecutivo parece querer bypasear de alguna manera las relaciones con los gobiernos locales y más bien establecer su presencia en los territorios a través de la figura del Ejecutivo, que es el gobernador. Entonces, por ahí un poco para empezar a conversar sobre el tema. Pero otra aspiración, y yo no sé su opinión al respecto, pero yo creo que la mayoría de los ecuatorianos no quisiéramos que siga existiendo el famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue un invento de Montecristi y que crea pues una nueva función del Estado. Yo creo que la popularidad del famoso Consejo muy bajo era una aspiración de que sea eliminado en la posible constituyente, ya no se la va a dar. ¿Qué hacemos ahora? Yo creo que el Ejecutivo, el gobierno nos queda debiendo, ¿no? Esa demanda pendiente, que creo que es una de las pocas cosas acerca de las que hay consenso, o una mayoría lo demanda. Y digo, nos quedó debiendo porque eso se podía hacer mediante enmienda, el tema de preguntar, quitarle funciones y luego ir a debate, es decir, la enmienda constitucional, ¿no? ¿Por qué no se hizo? No sabemos. Otra vez, preguntas mal planteadas que no fueron aprobadas por la Corte. Es decir, una serie de acontecimientos que terminaron en una propuesta de consulta popular, unas preguntas en la consulta popular que no eran las más urgentes, como esta, por ejemplo, que no eran la que la mayoría de ecuatorianos querían o demandaban. Entonces, ahí queda una tarea pendiente. Yo creo que debemos poner los ojos en cuanto el gobierno hace para quitarle poder a esa instancia. A mí me parece que el gobierno, tanto en el Consejo de Participación Ciudadana como en el Consejo de la Judicatura, más bien se siente cómodo. Es como muchos analistas han dicho y han repetido, estas son herramientas, ¿no?, que le dan poder al gobierno, a cualquier gobierno, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, le dan herramientas de poder para controlar los procesos de designación de autoridades de control
y toda la administración de justicia. Entonces, me parece que el gobierno no demuestra la incomodidad necesaria para plantear ni su eliminación ni su reestructuración. Ahora estamos abocados al consejo, perdón, a la preparación de concurso de fiscal general y veremos cuál es la postura del gobierno para que ese concurso tenga cierta legitimidad luego de que la justicia, el Consejo de la Judicatura está altamente cuestionado por los sectores críticos al gobierno, ¿no? Por quién lo lidera, ¿sí? Entonces, y lo mismo con el Consejo de Participación, me parece que no hay, a ver, yo creo que una vez que se ha descartado que la Constitución es la culpable de todos los males y se ha descartado con un pronunciamiento de la gente, lo que queda es demostrar nuevas actitudes y comportamientos. Hasta ahora no los hemos visto. Y creo que son dos instancias clave. Incluyo al Consejo de la Judicatura porque también tiene funciones muy necesarias y su eliminación se ha planteado hasta el cansancio, ¿no? Creo que son dos instancias en las que el gobierno realmente puede demostrar si tiene la intención de tener una nueva actitud, una nueva forma de manejo de lo político, o si pues se va a acomodar y se va a beneficiar del poder que le dan al Ejecutivo sobre la justicia y sobre la nominación de autoridades de control, esas dos instancias. Hablando de justicia, pues evidentemente un rol fundamental lo tiene la famosa Corte Constitucional que usted ya mencionó, que ha generado conflictos con el Ejecutivo. Y allí han habido opiniones con respecto a que se pueda afinar más sus competencias, porque algunos decían que la Corte no solamente decía si algo era constitucional o no, sino que en ciertas instancias algunos de sus fallos se convertían en pseudo legisladores. ¿Cuál es su visión sobre la historia que ha tenido la Corte y si de verdad en algún momento dado habría que afinar sus funciones? Este es un tema complejo para debatir. Pienso que la mejor manera de poner a la Corte en un sitio, a ver, en el sitio que le corresponde en un régimen democrático, que no es el de ser la única voz, ¿no? No es el de ser la que legisla en vista de la ausencia de legislación. Es decir, yo creo que hay que retornarle a la Corte a su lugar, al lugar que se le asignó, que es la última instancia de control constitucional. Pero antes de ella, en el régimen democrático, hay un montón de pasos que deben cumplirse y que si se cumplirían, no le dieran esta potestad absoluta y parece que es un ente todopoderoso, pero parecería que es así porque los otros poderes no funcionan. Entonces, si tenemos un ejecutivo que propone leyes inconstitucionales, mal redactadas, ¿no? Contradictorias, que en un cuerpo legal nos reforma 25, en una propuesta de ley nos reforma 25 cuerpos legales. Recae en la Asamblea lo empeora, porque mete más reformas a más cuerpos legales sin que sea público, sin que sea claro, ¿no es cierto? Entonces no sabemos realmente en qué terminan esos cuerpos legales, son hasta misteriosos, porque es imposible saber, a menos que uno sea o legislador o periodista de los que tienen acceso a las sesiones, o sea un ciudadano que se mira las sesiones de la Asamblea, pero digamos que es difícil para un ciudadano que trabaja, que tiene vida privada, ¿no es cierto? Entonces, si es que esas instancias no empiezan a cumplir con su papel, entonces la Corte se vuelve legisladora. Pero entonces cumplamos con las instancias previas, con los procesos previos, para que la Corte no tenga ese poder de legislar, quiero decir, no tenga ese poder y no tenga que estar en esa situación de suplir todo lo que nadie más hace. Yo creo que si el gobierno plantea leyes coherentes, leyes que se ajustan a lo constitucional, entonces ahí pondrá a prueba la Corte, porque si la Corte se encapricha, ¿no es cierto?, y no da paso a leyes que no tienen por qué ser detenidas, entonces ahí sí podremos decir, bueno, la Corte está actuando políticamente o ideológicamente. Yo creo que es la mejor manera de desnudar, ¿no?, a la Corte y ponerle en su lugar y que cumpla con la función para la cual se ha creado. Otro gran problema no resuelto en el país es el del IES. En el gobierno del presidente Lasso se hizo un estudio importante por prestigiosos consultores y profesionales
que hicieron una hoja de ruta o una propuesta solo por el tema de las pensiones. No se hizo nada con respecto al tema de la salud. Pero lo cierto es que el IES tiene problemas en ambos lados, en la salud y en la parte provisional. Sin embargo, no se ha hecho nada por enfrentar el problema. Algunos dicen, pero esa bomba la vienen hablando que ya mismo explota y no explota y que de repente es cuento lo que va a explotar, pero los números indican que sí hay un problema latente y que en poco tiempo puede reventar el asunto, especialmente por el lado de las pensiones. Pero ¿qué, en su criterio, qué debemos hacer? Porque nosotros como país somos desordenados, a veces dejamos que las cosas caigan y recién nos preocupamos. ¿Qué hacer con el IES? Claro, ese es un tema que exige técnicos especializados, ¿no? Pero en lo político, me parece que el Ejecutivo debería ser el que lidera una reforma y una discusión a nivel nacional de las mejores, es decir, reunir a las mejores cabezas, ¿no? A los mejores profesionales, los y las mejores profesionales, para que hagan propuestas sobre la reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo primero que se me ocurre, sin ser un especialista, tenemos una burocracia inmensa, ¿no? Inmensa que está enquistada en los hospitales. La mayoría del presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se va en gasto burocrático, no se va en medicinas y mucho menos en médicos. Entonces, empecemos por algo que es tan obvio y tan de conocimiento común, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Esto es un ministerio que quiere acumular burocracia o quiere dar servicios de salud? Y lo mismo con las pensiones. Esto debería ser un banco tan eficiente como cualquier otro banco privado, ¿no? Y que asegure además que los fondos de la gente, porque ojo, otra cuestión que no se debatió tanto como debía debatirse es que los fondos que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son de la gente, Así no es. son del Estado. Entonces, ¿cómo es posible que una de las propuestas, ¿no?, del Ejecutivo haya sido agarrar no nos dijo cómo lo iba a hacer, pero uno se pone a especular, ¿no es cierto? Entonces, nuestros fondos se van a ir a manos del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? No, El Ministerio de Salud pero Pública además usted toca, no administra fondos privados que son los nuestros, pero usted ¿no? toca una llaga importante y es el hecho de que aquí históricamente se confunde el rol, se confunde al IES como que si fuera un ministerio, parte del Ejecutivo, y no se ha logrado establecer un esquema de gobernanza bien aplicado, porque si bien es cierto, la parte pública tiene un rol importante por las aportaciones del sector público y por las contribuciones adicionales que hace, los dueños del Seguro Social no es el Ejecutivo, deberíamos ser nosotros los aportantes, pero la gobernanza del Seguro Social nunca se ha planteado así. Los gobiernos de turno son los que realmente actúan como administradores del IES. Los gobiernos de turno han utilizado el IES como la caja chica para los gastos los gastos corrientes, ¿no es cierto? Entonces, primero una reforma durante el correísmo que establece que ya no es obligatorio que el Estado contribuya con el 40%, ¿no? Entonces ya lo empieza a desfinanciar. Después lo utilizan, claro, como el IES es una caja de ahorro tan poderosa, ¿no?, que tiene ingentes cantidades de dinero. Entonces el gobierno central lo utiliza como caja chica. Eso no puede ser. Y nunca, digamos, yo creo que nadie lo comprende, o si lo comprenden desde el Ejecutivo, se pasan por encima de los derechos de los contribuyentes y simplemente consideran que es un banco público. Es decir, ¿por qué no ponemos un alto a quienes, los ciudadanos, quienes contribuimos y tenemos derecho a que nuestro dinero, ¿no?, se utilice a nuestro beneficio? ¿Por qué no cuestionamos que utilicen nuestro dinero no sé, para tapar huecos fiscales? ¿No? Nunca se ha planteado así. Porque no hay, El no hay directorio del independencia, IES, no hay independencia en el manejo no del hay IES. independencia, no hay voz ciudadana. El directorio del IES, la cabeza del directorio del IES, yo diría, es una de las personas más poderosas en este país, Exacto. porque lo que controla es los fondos de millones de depositantes, de aportantes, ¿no?, que lo que esperan son beneficios y tienen la capacidad de establecer a dónde van esos fondos, cómo se invierten, cómo se aseguran, cuánto va para salud, cuánto va para préstamos quirografarios, hipotecarios, es decir, y ni siquiera se contempla, ¿no?, que esa persona, esa figura, ese directorio tiene que ser del más alto nivel.
Entonces, empecemos por ubicar al IES como lo que es, a quién pertenece, ¿no? No es un ministerio, no debería funcionar como un ministerio, y empecemos por evaluar, diría yo, no solo la asignación de turnos, ese es parte del problema, pero vamos a revisar cómo se reparten los recursos, cuánta burocracia hospitalaria tenemos en el IES, El tema de ¿no? la corrupción es enorme. Es el nido de la corrupción, ¿no? Es el nido de la corrupción. Entonces, claro, quizás sí, o sea, es decir, yo sí creo que hay que avanzar a mecanismos, quizá de alianzas público-privadas, ¿no? Que podrían mejorar muchísimo la atención en salud, pero no a través de la corrupción, pues, como es ahora, unas alianzas público-privadas vedadas, no públicas, ¿no es cierto? No legales, en donde, claro, la alianza es por debajo, ¿no? Entre el médico dueño de las clínicas y el IES que paga a esas clínicas, a las dializadoras. Entonces, de eso no se trata las alianzas público-privadas. ¿Qué tal si hacemos alianzas para que justamente se burocraticen los hospitales del IES, ¿no? Y el manejo pase a sectores que tienen experiencia en el manejo de hospitales, ¿no? Y que brinden una atención de calidad. Bueno, Es decir, y esto, para terminar, yo creo es más, es más cuestionable cuando tenemos en el poder a una nueva generación, ¿no? Que debería estar enterada de cómo los países progresan hacia esa forma de brindar servicios de salud más efectivos, ¿no? Incluso los países socialdemócratas o que tienen hasta tintes socialistas, si podemos decir así, por ejemplo, los países nórdicos, ¿no? Hasta ellos han optado por revisar la carga burocrática y hay mecanismos, como digo, de alianzas público-privadas o de mecanismos de poner a punto este tipo de servicios a través de tecnologías, a través de innovaciones, que justamente las nuevas generaciones deberían ser las llamadas expertas en el incorporarlas en nuestro país. Bueno, se nos acabó el tiempo, Sofía. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora. También gracias a ustedes por atendernos. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.